David, de las cosas que dijiste que yo leí en el libro me quedó una duda del el límite entre saber y creer. Lo estás repitiendo en este encuentro de hoy y esto ha venido siendo también tema en nuestros encuentros. ¿Cuál es el límite entre saber y creer? ¿Cuál es el límite de David Berniger, personal, me refiero? ¿Qué creencia tiene religión? Cultiva una religión, es religioso, es de origen judío, pero abrazó la disciplina egipcia. Una vuelta me explicaste que era justamente la mistura entre lo que pasaba con los judíos y en Egipto. Y me hablabas de la Biblia, me hablabas de Moisés, hablamos de ayuno, pero yo quiero saber, desde tu caso, ¿cuál es el límite entre saber y creer? Sí, para mí están como separados esas partes, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, el tema de yo digo la cultura judía, no te hablo de como que soy religioso judío, sino que tengo la cultura judía. Me encantan las religiones como fuente de cultura y como y de inspiración también, o sea, porque siempre te encontrás con algún maestro o algún personaje que brilló inspirado en la parte espiritual o lo que sea, pero no creo que haya un tipo barbudo o algo de eso. No, para mí la religión hay que trascenderla. O sea, es como el principio, todas las religiones para mí son como el principio espiritual, el principio de principio, de primer escalón. Hay que trascenderlo eso. Vos tenés que ser mejor que esa religión. Es como que la religión te marca como el camino o la dirección. Después vos tenés que seguir subiendo ahí. Porque muchas religiones tienen 2000 años, otras tienen 5000. Vos tenés que marcar el 5001, el 5002. Vos tenés que tratar de ser mejor que tu maestro. O mejor que el que te enseñó, pero no por un tema de competición, sino porque él también quiere lo mismo. O sea, evolución. Claro, el verdadero maestro es como un padre con un hijo, quiere que sea, pero a mí me da orgullo que mi hijo, verlo brillar, verlo crecer, es como verte vos mismo, todo lo que no tuviste lo estás viendo que lo tiene él y cómo lo disfruta él, y eso creo que tiene que ser también el principio de la religión, como los feligreses, o sea, que los pastores o los que guían esos grupos religiosos tienen que apostar a que el feligres sea mejor que él y no que estén por debajo de él. Ahí vienen los puntos, las diferencias. ¿Y cuánto implica saber para dejar de creer o cuánto tengo que creer para contrarrestar el saber? Claro, hay una fusión rara ahí, porque muchas veces vos tenés que creer, que muchas veces se confunde también con la inspiración, porque hay veces, por ejemplo, que vos decís, bueno, yo creo que hay un universo paralelo con 5, que es una teoría al final, la creencia es una teoría. Y después de repente está el placer de buscar probar esa teoría. ¿Tá? Eso por un lado. Después por otro lado está que hay personas que necesitan creer para poder hacer. La confianza en uno, confianza tiene la palabra fe adentro, ¿no? Con fe, confianza, fidelidad, todo ese tipo de palabras tienen como que vos tenés que creer en vos mismo. O sea, no hay ningún tipo de teorema matemático que diga que vos estás existiendo. Sin embargo, vos creés que estás existiendo. Entonces, para mí, ese tipo de creencias existenciales o religiosas, hay una función muy extraña y es una filosofía que es complicada de explicar. No sé cómo decírtelo, Fernando, de esa parte. Bueno, en realidad yo apunto a saber en qué momento dejas de saber para creer o si el creer tapa lo que no sabes, digamos. ¿Y no será también que la creencia que vos tenés te inspira a querer saber más también? Por ejemplo, a mí, que me gusta estudiar, que creo que también existe la adicción al estudio y creo que es la que padezco de las adicciones, creo que tengo la adicción al estudio. Siempre quiero saber más, creo un montón de cosas, o sea, que se te arman teorías en la cabeza o eslabones que vas armando, que al final se te hace como una cadena,
pero creo que forma parte de lo mismo. Creo que es una dinámica, creer y saber. Para mí el saber, la creencia cuando no te deja saber o no te deja aprender, ese es el punto, no te deja aprender, es negativa. Cuando una religión o una creencia te dice, esto es por ciencia infusa, marchaste. Que hay religiones que dicen, esto es por ciencia infusa. Cuando no te dejan cuestionar. Una de las cosas que tiene el judaísmo, por ejemplo, es el cuestionamiento permanentemente. Y vos podés decir de repente, Dios no existe. Y si tu hijo te dice, Dios no existe, vos decís, bueno, explícame por qué Dios no existe. Bueno, yo pienso porque los Power Rangers son todos de todos colores y no son de color amarillo. Bueno, me parece que es una muy buena explicación, pero pensá otras cosas más a ver y dame otro argumento mejor. ¿Y por qué? No le pego un palo por la cabeza y digo, estás blasfemando. Siempre se apuesta a que siga pensar... ¿Eso quiere decir que practicás la religión judía? La cultura. Bien. La cultura. Sí, la cultura, que ojo también que la cultura judía también venía de otras, es una evolución de otra religión o de otra cultura. La circuncisión viene, por ejemplo, porque ayer me preguntaron justo, encontraron una momia hace una semana que estaba circuncidada, pero si los egipcios practicaban la circuncisión también. Claro. O sea, los judíos la sacaron de los egipcios. Tuvimos 400 años ahí en Egipto. Si no sacamos nada, como que...